Cuando la puerta del viejo sótano de la familia Dubois se abrió por primera vez en muchos años, nadie sospechaba que detrás se escondía un verdadero secreto. El cerrajero pensó que venía por un encargo normal para reemplazar el cableado, y los gendarmes estaban seguros de que su presencia era solo una formalidad. Pero en la profundidad del sótano les esperaba un descubrimiento, después del cual no habría vuelta atrás. A la luz de las linternas, una mujer yacía en el frío suelo de piedra. Estaba tan exhausta que ni siquiera podía levantarse para encontrarse con las personas que habían entrado. Al lado, junto a una vieja prensa de vino, había una pesada cadena de metal. Era obvio que la mujer había pasado aquí un tiempo muy largo. Los gendarmes llamaron a la ambulancia, y solo unas pocas horas después se supo que la mujer encontrada era Cécile Dubois, quien había sido reportada como desaparecida hacía más de 10 años. Durante todo ese tiempo, el dueño de la casa, su hermano biológico Antoine, había vivido tranquilamente justo encima de ese sótano, asegurando a todos que su hermana se había ido voluntariamente a una comunidad espiritual en los Vosgos y no quería tener contacto con nadie. Antoine ni siquiera intentó justificarse cuando fue arrestado en el acto. Observó los acontecimientos en silencio, como si ya estuviera preparado para ese desenlace. Y poco después, se encontraron documentos en la casa en los que la hermana supuestamente había renunciado a su parte de la herencia. Sin embargo, las firmas en esos papeles resultaron ser falsas y no se había realizado ningún pago de dinero a la hermana. Así, una simple revisión del cableado eléctrico reveló por casualidad una historia que había permanecido oculta durante muchos años. Y ahora les tocaba a los investigadores averiguar cómo exactamente Antoine había logrado mantener a Cécile en secreto durante tanto tiempo y por qué nadie en los alrededores había notado nada. Para entender cómo la familia Dubois pudo llegar a tal situación, hay que mirar un poco hacia atrás. En los archivos y en las declaraciones de los vecinos no se encontró nada inusual. Una casa muy común, una familia muy común. Al menos así les parecía a todos los que vivían cerca. La casa de la familia Dubois se encontraba al borde del pequeño pueblo de Vieux-Chêne, no lejos de Colmar, justo al lado de los viñedos. Era una antigua mansión con un gran terreno, que había pasado de generación en generación durante más de 100 años. Los padres de Cécile y Antoine Dubois gozaban de prestigio entre los lugareños. Se les conocía como personas decentes que nunca entraban en conflicto con nadie. Pero en junio de 2013, la vida de la familia cambió drásticamente. Primero murió la madre, y poco después también el padre. Los padres dejaron su herencia a sus 2 hijos adultos, Cécile y Antoine, en partes iguales. La casa y el viñedo se dividieron por la mitad. Parecía que no habría problemas. Era un paso sencillo y lógico, pero pronto quedó claro que la división de la propiedad era solo el comienzo de una historia mucho más complicada. Los vecinos describían a Cécile como callada y un poco reservada. Rara vez participaba en las fiestas del pueblo y solía quedarse en casa, leyendo libros o cuidando el jardín. Se interesaba por las prácticas espirituales y a veces les contaba a las vecinas que quería encontrar un sentido especial en la vida. Los lugareños no se extrañaban de su reclusión, simplemente consideraban a Cécile un poco extraña. Su hermano Antoine era todo lo contrario a su hermana, un hombre sin empleo fijo, que de vez en cuando se las arreglaba con trabajos ocasionales, pero que la mayor parte del tiempo vivía a expensas de sus padres y más tarde de la herencia. Los vecinos lo veían constantemente trabajando alrededor de la casa, cuidando el jardín y el viñedo. Esto le valió una buena reputación, pero no podía ocultar el hecho obvio. Antoine estaba desempleado y dependía completamente de la casa de sus padres. Aproximadamente medio año después de la muerte de los padres, a principios de 2014, los vecinos notaron los primeros cambios. Según los lugareños, Cécile les contó varias veces a sus conocidos sobre sus planes. Dijo que la casa era demasiado grande y le resultaba difícil cuidarla, especialmente después de que sus padres ya no estaban. En una de las reuniones con el notario, que más tarde quedó registrada en documentos oficiales, Cécile comunicó que quería vender su parte de la casa y del terreno. Para ella era una decisión lógica.
La mitad de la herencia podría asegurarle independencia financiera y permitirle comenzar una nueva vida. Sin embargo, como mostraron los mismos registros, Antoine tomó la intención de su hermana de manera extremadamente negativa. Estaba categóricamente en contra de la venta y se negaba a discutir cualquier opción de transacción. Para Antoine, esta casa no era simplemente una propiedad, sino el símbolo principal de su vida. Solo se sentía exitoso cuando veía la casa y el viñedo en perfectas condiciones. Antoine no podía aceptar la idea de que la mitad de la casa pudiera caer en manos ajenas. El conflicto entre el hermano y la hermana se fue agudizando gradualmente. Los vecinos recordaban que Cécile parecía cada vez más preocupada, aunque no hablaba abiertamente con nadie sobre la situación en casa. Sin embargo, estaba claro que la atmósfera dentro de la familia había empeorado notablemente. Antoine se volvió, según los relatos de los testigos, reservado e irritable. Varias veces los vecinos escucharon al hermano y la hermana discutir en voz alta sobre algo en el patio trasero, pero luego se callaban rápidamente cuando notaban miradas ajenas. En marzo de 2014, solo unas pocas semanas después de que Cécile expresara oficialmente su deseo de vender su parte, de repente no se la volvió a ver en el pueblo. Al principio, nadie le dio importancia. Cécile era una persona reservada. Podía irse a cualquier parte sin dar explicaciones. Eso no parecía extraño. Antoine les dijo a los vecinos que su hermana había decidido cambiar su vida por completo y se había ido a alguna comunidad espiritual en los Vosgos. Esto sonaba convincente y encajaba con el carácter de Cécile, por lo que nadie revisó la versión de Antoine con especial atención. Y pronto los aldeanos se acostumbraron a ver a Antoine solo. Él seguía viviendo en la casa de sus padres, cuidando el jardín y el viñedo y dando la impresión de un anfitrión ideal. Nada en su comportamiento era sospechoso. Al contrario, todos se acostumbraron a sentir lástima por él, pensando que la hermana simplemente lo había abandonado, dejándolo solo con la gran casa y las preocupaciones por el viñedo. Nadie podía imaginarse que la verdadera historia había sido completamente diferente todo el tiempo y que el conflicto, que había comenzado con la simple intención de vender la herencia, ya se había convertido en un crimen cuidadosamente oculto durante muchos años. En marzo de 2014, los vecinos vieron a Cécile por última vez. Era la feria anual de Colmar, un evento que normalmente reunía a casi todo el pueblo. Nadie notó nada extraño. Cécile estaba tranquila, hablaba con conocidos sobre cosas cotidianas y se comportaba como si nada hubiera cambiado. Ese día nadie podía prever que después de eso desaparecería durante largos 11 años. Solo unas pocas semanas después de la feria, a mediados de abril, Antoine Dubois visitó al notario local. Declaró que su hermana se había ido y no planeaba regresar. Como confirmación, presentó un poder notarial oficial. En este, Cécile supuestamente renunciaba a su parte de la casa y el viñedo a favor de su hermano. Según este documento, Antoine había pagado a su hermana una compensación económica y se convertía en el único propietario de toda la propiedad familiar. En papel, todo parecía perfecto y legal. Cuando el notario preguntó a dónde exactamente había ido su hermana, Antoine respondió sin dudar que se había dirigido a una comunidad espiritual cerrada en los Vosgos. Supuestamente ya no necesitaba la vida mundana y había decidido desvincularse completamente de ella. Al notario no le surgieron preguntas. La firma parecía auténtica y las circunstancias, dada la forma de vida de Cécile, eran completamente creíbles. Mientras tanto, las conversaciones sobre la desaparición de Cécile en el pueblo se disiparon rápidamente. Antoine les contó a los vecinos exactamente lo mismo que le había dicho al notario. Al principio, la gente se extrañó un poco, pero luego se acostumbró rápidamente. El carácter de Cécile era conocido. Una mujer callada, reservada, siempre en busca de un sentido más profundo en la vida. Su partida no le pareció extraña a nadie y pronto dejó de ser tema de conversación. No se presentaron denuncias a la policía. Nadie dio la alarma y oficialmente Cécile nunca fue reportada como desaparecida. Antoine continuó viviendo como si nada hubiera pasado, ahora oficialmente en posesión de toda la propiedad de la familia Dubois.
La casa se mantenía en excelente estado. El viñedo estaba cuidado. Exteriormente, todo parecía ideal, y eso significaba que nadie tenía motivos para dudar de la versión del hermano. Así, la versión oficial de Antoine Dubois resultó ser tan convincente que se mantuvo sin ningún obstáculo durante muchos años. Solo después de 11 años, una casualidad obligó a la policía a revisar nuevamente los documentos que en abril de 2014 habían parecido tan impecables y legales. El descubrimiento de la historia de la familia Dubois comenzó de una manera completamente diferente a como suelen empezar estos casos. No fue el resultado de vigilancia policial secreta, sospechas de vecinos o la atención de parientes. De hecho, la razón de la revelación fue una simple, casi cotidiana coincidencia. En el verano de 2025, las autoridades municipales de la región de Haut-Rhin anunciaron un amplio programa para el reemplazo del cableado eléctrico antiguo. El proyecto afectaba a todas las casas construidas antes de 1950. La casa de la familia Dubois, una antigua mansión a las afueras de Vieux-Chêne, estaba sujeta a la revisión obligatoria. A finales de julio, un electricista llamó a la puerta de Antoine por primera vez para inspeccionar el cuadro eléctrico principal. Este cuadro se encontraba precisamente en el sótano de la casa. En el informe, fechado en agosto de 2025, el electricista describía detalladamente lo que sucedió a continuación. Según sus palabras, el dueño de la casa, Antoine Dubois, se negó en 3 ocasiones a permitir el acceso al cuarto. Cada vez se excusó con los mismos motivos. La llave está perdida desde hace mucho tiempo, la puerta está oxidada y no se abre. Sin embargo, el electricista señaló más tarde en el mismo informe que el comportamiento de Antoine había sido inusual y agresivo. Hizo hincapié en que el propietario estaba obviamente nervioso y trataba de terminar la conversación lo más rápido posible. El empleado de la compañía eléctrica intentó convencer a Antoine de que la sustitución del cableado era obligatoria y que el acceso al cuadro era necesario por razones de seguridad. Antoine se mantuvo inflexible y se negó incluso a discutir el tema. Después del tercer intento fallido, la compañía se dirigió oficialmente a las autoridades municipales y presentó una solicitud para la apertura forzosa del sótano con el fin de verificar el estado de la red eléctrica. La solicitud fue rápidamente examinada. En los documentos que más tarde obrarían en poder de la policía, la compañía eléctrica afirmaba que la falta de acceso a las redes eléctricas representaba una amenaza potencial para la seguridad tanto del propietario como de todo el pueblo. Basándose en este argumento, el Tribunal Civil emitió rápidamente una orden que obligaba a Antoine a conceder acceso al sótano. Y así, la mañana del 4 de septiembre de 2025, 2 gendarmes, un cerrajero y un representante de la compañía eléctrica se dirigieron a la casa de los Dubois. Antoine los recibió con calma y no expresó objeciones. Solo observó en silencio cómo el cerrajero comenzaba a forzar la vieja y maciza puerta del sótano. Ninguno de los presentes sospechaba que en ese momento no solo se abría una puerta, sino también un secreto celosamente guardado durante 11 años. Una vez abierta la puerta, los gendarmes entraron al sótano y descubrieron a Cécile. El hallazgo fue tan inesperado y chocante que el propósito original de la visita perdió inmediatamente su importancia. Así, una orden civil formal para la apertura forzosa del sótano, emitida por un simple reemplazo de las líneas eléctricas, reveló por casualidad un crimen del que nadie había sospechado nada. Y ahora les tocaba a los investigadores averiguar cómo exactamente Antoine había logrado ocultar esta terrible verdad al mundo entero durante tanto tiempo. Desde el comienzo de la investigación, a los investigadores les quedó claro que no tenían que buscar muy lejos para encontrar al principal sospechoso. Había una persona cuya presencia en esta historia era tan obvia que era imposible ignorarla. Cuando los gendarmes entraron en el sótano, Antoine Dubois estaba allí, el dueño de la casa y la única persona que había vivido sola allí durante 11 años. Fue él quien no había permitido al electricista acceder al cuadro de distribución. Fue él quien había negado el acceso en 3 ocasiones, inventando una historia sobre una puerta oxidada y una llave perdida. Los vecinos confirmaron que durante todos esos años solo habían visto a Antoine.
Nadie extraño entró en la casa. Nadie del pueblo notó nada sospechoso. El hermano de Cecile se encontraba literalmente a pocos metros del lugar donde ella fue encontrada cada día. De él provino la versión de que su hermana se había ido voluntariamente y había decidido retirarse de la sociedad. Y ahora estaba claro que había estado mintiendo todo el tiempo. Los investigadores ya no tenían dudas de que la historia que Antoine había contado al notario era completamente inventada. La firma de la hermana en los documentos resultó ser falsa, lo que se confirmó más tarde. No hubo pagos de los que Antoine había hablado. Todo lo que había contado a los vecinos, al notario y a los conocidos era una mentira absoluta que ahora se desmoronaba ante sus ojos. Antoine fue arrestado inmediatamente después del descubrimiento de Cecile. En la comisaría se comportó tranquilamente, no intentó negar nada, pero tampoco hizo confesiones. Simplemente se sentó en silencio, esperando que le hicieran preguntas. Los policías notaron que en su rostro no había sorpresa ni miedo, solo una indiferencia absoluta, como si hubiera sabido durante mucho tiempo que ese día llegaría tarde o temprano. Los investigadores registraron oficialmente que Antoine Dubois se convirtió en el principal y único sospechoso en el caso de la privación ilegal de libertad de su hermana. En ese momento ya estaba claro que había planeado y cometido este crimen sin ayuda externa. Y ahora la investigación tenía que reunir suficientes indicios y pruebas para acusarlo oficialmente. Las primeras dudas serias sobre la versión de Antoine surgieron cuando los policías registraron la casa con atención. De hecho, Antoine no solo contó la historia de la partida voluntaria de su hermana, sino que vivió prácticamente como si Cecile no se hubiera ido a ninguna parte. Y los investigadores notaron rápidamente esta peculiaridad. Cuando los policías comenzaron a examinar las pertenencias personales de Cecile, lo primero que notaron fue la ausencia de maletas o bolsas de viaje. Si una persona se va voluntariamente por mucho tiempo, siempre se lleva algunas cosas. Pero en la habitación de Cecile todo había permanecido intacto. Su ropa colgaba en el armario, sus zapatos estaban ordenados junto a la cama. Incluso su pasaporte, lo más importante que debería haber viajado con ella, estaba en un estante en el dormitorio. Resultó que Cecile había salido de la casa sin documentos, sin cosas, sin llevarse siquiera lo más indispensable. Esto parecía extremadamente extraño. El segundo punto importante fueron los recibos de la compra que los policías encontraron en la cocina. Al principio no les dieron especial importancia, simples recibos de supermercado de Colmar, pero luego uno de los investigadores notó las fechas y la cantidad de productos. Resultó que Antoine compraba regularmente grandes cantidades de alimentos baratos, agua y conservas, y lo hacía como si estuviera acumulando provisiones para varias personas. Esto no era simplemente la compra de alimentos para un hombre soltero. Al contrario, daba la impresión de que alimentaba a alguien más, alguien que había permanecido invisible durante todos esos años. Cuando los investigadores unieron estos hechos, la versión de que Cecile había abandonado la casa voluntariamente parecía completamente increíble. Porque incluso si se creyeran las palabras de Antoine, ¿por qué habían quedado las cosas de la hermana en la casa y el pasaporte, sin el cual es imposible salir del país o incluso moverse normalmente dentro de él, yacía intacto? Estos hallazgos se convirtieron en el argumento más importante que demostró que Antoine ocultaba la verdadera situación. Su historia comenzó a desmoronarse bajo el peso de las pruebas materiales que decían algo completamente diferente. Se hizo evidente que Cecile no podía haberse ido voluntariamente y dejar todo tal como lo encontraron los investigadores. Ahora les tocaba a la policía aclarar los detalles y averiguar qué había sucedido exactamente en la casa de la familia Dubois. Desde el primer momento después de la detención, el comportamiento de Antoine Dubois les pareció muy extraño a los investigadores. Normalmente, cuando un sospechoso es llevado para el primer interrogatorio, o bien comienza a defenderse activamente, a justificarse o a admitir abiertamente su culpabilidad. Pero Antoine no hizo ni una cosa ni la otra. Simplemente guardó silencio. En el acta del primer interrogatorio consta que Antoine apenas entabló diálogo con los investigadores.
A preguntas sencillas y formales como la confirmación de su nombre, dirección y edad, respondió de forma breve, clara y tranquila. Pero cuando el investigador llegó al meollo del asunto e intentó aclarar las circunstancias en las que Cécile estaba encerrada en el sótano, Antoine se cerró inmediatamente y terminó la comunicación. Por ejemplo, cuando el investigador le preguntó directamente, ¿puede explicar por qué su hermana se encontraba en el sótano de su casa? Antoine no reaccionó en absoluto. No contradijo. No mostró emociones. No intentó justificarse. Simplemente guardó silencio. Después de una pausa, el investigador repitió la pregunta y entonces Antoine dijo con indiferencia solo un breve «No lo sé». A las preguntas posteriores que se referían a los detalles de la vida de la hermana en los últimos años, Antoine dejó de reaccionar por completo y se encerró en sí mismo. En los protocolos se anota que el sospechoso no da respuestas a las preguntas sobre la hermana y las circunstancias de su detención. En cierto momento, el investigador decidió probar por otro lado y preguntó por qué Antoine había negado tan activamente el acceso al sótano a los empleados de la compañía eléctrica. Porque si hubiera dejado entrar al electricista tranquilamente, quizás nada se habría descubierto. Pero Antoine volvió a mostrar indiferencia y repitió la conocida frase, «No lo sé». A las preguntas incisivas sobre la cerradura y la puerta, respondió con la misma apatía. Estuvo cerrada muchos años. No había llave. Todo sonaba formal, monótono, sin ningún intento de explicar o justificar su comportamiento. Un psicólogo que observó a Antoine durante el interrogatorio constató que el sospechoso parecía completamente ajeno a lo que ocurría. En su comportamiento no había ni miedo, ni nerviosismo, ni arrepentimiento. Al contrario, daba la impresión de una persona a la que todo lo que sucedía le era profundamente indiferente. Simplemente se sentó y esperó a que todo terminara. En la conclusión del informe psicológico se decía más tarde, el sospechoso muestra resistencia pasiva, expresada a través de la negativa a contactar con la investigación. Posiblemente, se trata de una reacción defensiva que le permite distanciarse de lo ocurrido y mantener el control sobre sí mismo. Su abogado, que llegó más tarde, anunció oficialmente la postura de la defensa. Antoine Dubois se declara no culpable y tiene la intención de ejercer su derecho a no declarar contra sí mismo. Desde un punto de vista jurídico fue una jugada inteligente, pero para la investigación significó dificultades adicionales. Sin una confesión, la investigación podría prolongarse. Los policías que participaron en los interrogatorios contaron más tarde que por primera vez se enfrentaban a una situación así. Normalmente, incluso aquellos sospechosos que confesaban inmediatamente o, por el contrario, negaban vehementemente su culpabilidad, intentaban sin embargo explicar su comportamiento. Antoine, en cambio, eligió la línea del silencio total, lo que resultaba a la vez desafiante y enigmático. Obviamente no intentaba ayudar a la investigación, pero tampoco hacía intentos activos de ocultar o distorsionar hechos. Su estrategia consistía exclusivamente en no proporcionar información adicional a la policía. Como resultado, después de los primeros interrogatorios, en las actas apareció oficialmente la nota. El sospechoso Antoine Dubois se declara no culpable, se niega a colaborar con la investigación y a declarar. Esto significaba que los investigadores debían basar la acusación exclusivamente en pruebas materiales y testimonios, ya que no se podía contar con una confesión o la ayuda de Antoine. Ahora la investigación se enfrentaba a la tarea de reconstruir de forma independiente la imagen completa de lo sucedido, paso a paso, sin esperanza de apoyo de la única persona que conocía toda la verdad. El verdadero avance en la investigación llegó cuando los investigadores se centraron en el documento que había permanecido durante muchos años en el archivo notarial y se consideraba una prueba irrefutable de la legalidad de Antoine. Precisamente ese poder notarial de abril de 2014 le había permitido en su momento obtener sin duda alguna el control total de la casa y el viñedo. El documento era tan perfecto que ninguno de los juristas siquiera pensó en dudar de su autenticidad. Pero ahora, todo había cambiado. Después de que la policía encontrara a Cécile viva y de que fuera obvio que no se había ido voluntariamente,
El poder notarial se convirtió en una pieza de evidencia extremadamente importante. El investigador ordenó un examen grafológico urgente, entendiendo que su resultado sería crucial para todo el caso. Se entregaron al experto muestras de escritura de Cécile de sus cartas personales y diarios, así como la propia escritura de Antoine. Mientras el experto examinaba los documentos, los investigadores revisaron los registros bancarios de la familia Dubois. En el poder notarial se decía que Antoine había transferido una compensación monetaria a Cécile por su parte de la casa. Sin embargo, la revisión bancaria reveló la ausencia total de tales transferencias. Este fue como el primer golpe grave contra la versión oficial de Antoine. Unos días después, el perito calígrafo presentó sus conclusiones a la policía. Su dictamen se convirtió en uno de los documentos más importantes de todo el caso. En él se afirmaba: el examen realizado ha demostrado claramente que la firma a nombre de Cécile Dubois fue ejecutada por otra persona. El carácter de la escritura de las letras, la inclinación y las particularidades del trazo permiten concluir con alta probabilidad que la firma es atribuible a Antoine Dubois. Ahora todo encajaba para la investigación. La firma falsificada significaba que Antoine no solo había engañado a su entorno, sino que también había utilizado intencionalmente un documento falsificado para legalizar su versión de los hechos. Este hecho dio a la policía una base sólida para una acusación oficial. Antoine ya no podía seguir fingiendo que lo sucedido no tenía nada que ver con él. Después de que los resultados de la pericia fueran presentados a la defensa, Antoine perdió por primera vez su total calma. El abogado intentó explicar que la pericia no podía servir como base única para una acusación. Sin embargo, el propio sospechoso prefirió volver a sumirse en el silencio. No contradijo las conclusiones del grafólogo, sino que simplemente dejó de reaccionar a lo que sucedía. La policía obtuvo un fuerte argumento que les permitió iniciar una nueva fase de la investigación. Ya no era necesario esperar confesiones de Antoine. Las pruebas de su mentira se encontraban directamente en las actas, confirmadas oficialmente por un experto. Los investigadores comprendieron que este documento era solo el principio. Aún tenían que aclarar muchos detalles para reconstruir la imagen completa del crimen que Antoine había ocultado tan cuidadosamente durante todos esos años. Los expertos no necesitaron mucho tiempo para comprender en qué condiciones Cécile había pasado los últimos años, mientras Antoine guardaba silencio en todos los interrogatorios. Precisamente las pruebas de la investigación contaban aquello de lo que el propio sospechoso no podía o no quería hablar. La investigación contaba con un informe médico detallado. Los médicos documentaron el estado de Cécile literalmente punto por punto. Desnutrición crónica del cuerpo, ese fue el primer y obvio signo de un largo ayuno. En los documentos se anota que su peso era poco más de la mitad del peso normal para una mujer de su edad. La atrofia muscular más severa indicaba que prácticamente no se había movido durante muchos años, sin ninguna actividad física. Todos estos signos dejaban claro que el cautiverio había durado mucho más que solo unos pocos meses. Un punto aparte eran las lesiones en la piel de las manos y los pies. En el informe de los médicos se decía: en las extremidades se encuentran numerosas huellas de una exposición prolongada a fijaciones metálicas. Y aunque las formulaciones eran cautelosas, a todos les quedaba claro de qué se trataba. Las marcas en sus muñecas y tobillos indicaban directamente que su libertad de movimiento estaba severamente restringida. Paralelamente, los forenses examinaron el sótano. La habitación en sí misma constituía un área pequeña y cerrada, sin luz natural ni ventilación normal. Las paredes de piedra, gruesas y húmedas, creaban una insonorización casi completa. Incluso si Cécile hubiera intentado pedir ayuda, nadie la habría escuchado fuera. El objeto central en esa lúgubre habitación era una pesada cadena de metal, cuyo un extremo estaba firmemente anclado a una vieja prensa de vino. Fue precisamente en ella donde los forenses encontraron las huellas más importantes. La investigación confirmó que en la cadena solo se habían encontrado huellas dactilares de una persona, Antoine Dubois. No se encontraron rastros de nadie más.
Esto excluía por completo la participación de otras personas y sugería que solo Antoine había interactuado con los objetos con los que Cécile estuvo retenida. Los policías también examinaron atentamente los recibos de supermercado encontrados en la casa. Se convirtieron en una importante prueba indirecta de que los productos y el agua se entregaban regularmente al sótano. La lista de compras parecía monótona. Conservas baratas, gachas, agua embotellada en grandes cantidades. Esto confirmaba la suposición de que Antoine mantenía la existencia mínima de su hermana en condiciones de aislamiento total, haciendo todo lo posible para no levantar sospechas innecesarias en la tienda. Cada día los investigadores veían con más claridad que la situación en la que se encontraba Cécile había sido planeada con antelación y mantenida de forma cuidadosa y metódica. Los indicios, los informes médicos y las pericias forenses, unidos, crearon una imagen que ya no dejaba lugar a versiones sobre una partida voluntaria o una casualidad. La conclusión final de los expertos sonó breve y contundente. El estado de Cécile, las condiciones del sótano y las pruebas materiales apuntan directamente a su retención forzada y prolongada durante años en completo aislamiento del mundo exterior. Ahora la investigación se enfrentaba a una nueva tarea: aclarar el motivo y comprender qué exactamente había impulsado a Antoine Dubois a dar un paso tan cruel contra su propia hermana. Una vez que la versión de la desaparición voluntaria de Cécile fue completamente descartada, el siguiente paso lógico para la investigación fue verificar a cualquiera que hubiera tenido alguna vez una conexión con la familia Dubois y pudiera tener un motivo personal. Y aquí, la situación aparentemente obvia con Antoine tomó por un breve tiempo un giro inesperado. Durante uno de los raros interrogatorios, cuando Antoine finalmente decidió romper su silencio, mencionó un nombre que inmediatamente puso en alerta a los investigadores. Era el ex prometido de Cécile, un hombre con el que ella había estado comprometida y a quien todo el pueblo conocía. Según Antoine, Cécile había experimentado una separación difícil y desagradable con este hombre poco antes de su desaparición. Es más, Antoine declaró directamente que el ex prometido quizás nunca había superado la ruptura y podría estar involucrado en lo sucedido. El nombre del ex prometido apareció por primera vez en el caso, y esto obligó a la investigación a prestar especial atención a esta versión. Los investigadores decidieron verificar metódicamente esta línea. Si las palabras de Antoine se hubieran confirmado, habría cambiado fundamentalmente toda la imagen del crimen. Antoine ya no habría sido el único sospechoso, y el caso podría haber tomado una dirección completamente diferente. Los policías interrogaron a vecinos y conocidos para averiguar detalles sobre la relación entre Cécile y su ex prometido. De hecho, la mayoría de los aldeanos confirmaron que la pareja no se había separado simplemente. Muchos recordaban fuertes discusiones que a veces se escuchaban incluso en la calle. Varias personas mencionaron que el ex prometido había llevado mal la ruptura e incluso había intentado varias veces hablar con Cécile. Pero ella había rechazado todo contacto con él. Durante un tiempo, la versión del ex prometido parecía convincente. Los investigadores solicitaron información al Servicio de Inmigración para verificar su paradero durante el periodo de la desaparición de Cécile. Si hubiera estado cerca, habría tenido un motivo y la oportunidad de cometer el crimen. La policía revisó cuidadosamente todos los datos disponibles sobre sus movimientos y su biografía, sin omitir un solo detalle. Pero unos días después llegó una respuesta oficial del Servicio de Inmigración que cambió completamente la situación. Resultó que el ex prometido de Cécile había abandonado Francia 6 meses antes de su desaparición. Se había mudado oficialmente a Canadá con un contrato de trabajo y había permanecido allí todos los años siguientes sin salir del país. Esto fue confirmado tanto por los datos de las autoridades canadienses como por informes oficiales del empleador, que los investigadores obtuvieron mediante una solicitud internacional. También se examinaron las llamadas telefónicas y los mensajes electrónicos para descartar cualquier contacto del ex prometido con Cécile durante su desaparición. Los investigadores no encontraron nada que pudiera indicar su participación en lo sucedido. La versión se desmoronó por completo. Tras recibir toda la información, la investigación cerró oficialmente la línea del ex prometido. Ahora estaba definitivamente claro que Antoine simplemente había intentado desviar las sospechas de sí mismo
utilizando un nombre ajeno y circunstancias pasadas. A partir de ese momento, en las actas solo quedó un apellido, y los investigadores comprendieron que ya no necesitaban perder el tiempo con versiones alternativas. La única persona que tenía un motivo real y la posibilidad de cometer este crimen seguía siendo el propio Antoine Dubois. A los investigadores les quedaba por entender lo más importante. ¿Quién era realmente Antoine Dubois? ¿Y por qué se decidió a cometer un acto que causó escalofríos entre los presentes? Las circunstancias externas eran obvias, pero no podían explicar completamente cómo una persona llega a mantener a su hermana encerrada durante años. Para ello, la investigación se adentró en la historia personal de Antoine, en su biografía, y trató de encontrar alguna explicación. En el pueblo todos lo conocían, pero nadie podía decir que realmente lo entendiera. Antoine era un típico solitario. Nunca tuvo un trabajo fijo. Vivía de manera precaria. Realizaba pequeños encargos para los vecinos y recibía poco dinero por ello. No tenía amigos y evitaba cualquier conversación, excepto las más superficiales. Quienes trataban con él notaban su reserva y distanciamiento. Incluso el cartero local recordaba que Antoine rara vez hablaba más de un par de frases y siempre parecía una persona que quería terminar la conversación lo antes posible y estar solo. Lo único en lo que los vecinos coincidían sin excepción era en su inusual, casi fanática, preocupación por la casa. La casa y el terreno que la rodeaba siempre se mantenían en perfecto orden. Antoine podía pasar horas podando las vides, cuidando las flores, pintando cercas y arreglando muebles viejos. Todo esto no lo hacía simplemente para mantener la limpieza, sino como si la casa fuera el sentido de su vida. Algunos aldeanos recordaron cómo Antoine le dijo una vez a uno de los vecinos: «Esta casa es lo único que tengo». En aquel entonces, esas palabras no se tomaron en serio, pero ahora sonaban completamente diferentes. Los investigadores examinaron los documentos financieros de la familia Dubois durante los meses previos a la desaparición de Cécile. En los informes bancarios se reveló rápidamente una imagen inquietante. Antoine tenía grandes deudas por créditos que llevaba mucho tiempo sin pagar. La deuda total era seria y crecía constantemente. Se acumulaban intereses y los ingresos no eran suficientes ni siquiera para pagos mínimos. Si la casa hubiera tenido que ser dividida y parte de la propiedad vendida, eso podría haberlo despojado por completo de su único apoyo financiero y dejarlo prácticamente sin recursos. Los psicólogos consultados por la investigación para elaborar un perfil del sospechoso hicieron especial hincapié en esta situación. Según sus palabras, la casa de los padres no representaba solo un valor material para Antoine. Era una parte de su personalidad, la base de su autopercepción. A falta de una carrera, una familia y lazos sociales, la casa se había convertido en el único punto de anclaje. Cualquier amenaza de perder la casa era percibida por él como una amenaza de destrucción de toda su vida. El informe psicológico contenía la siguiente formulación: Antoine Dubois muestra signos pronunciados de un apego patológico a la propiedad familiar. La percepción de la casa y del terreno adyacente como una extensión de la propia personalidad podría, en caso de una amenaza de su pérdida, haber llevado a formas extremas de comportamiento. La investigación concluyó que la situación financiera y los rasgos de carácter personal de Antoine coincidieron en un momento dado y lo empujaron a tomar medidas extremas. Cuando la hermana declaró su intención de vender su mitad de la herencia, él se vio confrontado con la perspectiva de perder no solo una parte de la propiedad, sino también la base de su vida. Fue precisamente en ese momento, según la opinión de los expertos, cuando Antoine eligió el camino del control total sobre la situación. Privar a la hermana de la posibilidad de disponer de su parte de la propiedad y mantener la casa completamente en sus manos. El motivo se registró oficialmente en los expedientes: apego patológico a la casa en combinación con una grave situación financiera. Para los investigadores esto significaba que ahora entendían claramente por qué el sospechoso había tomado tal decisión. Solo les quedaba por comprender los detalles. Cómo exactamente Antoine había logrado ocultar su secreto durante tanto tiempo y con tanto cuidado. El interrogatorio decisivo de Antoine se convirtió para los investigadores en la fase crucial de toda la investigación. Hasta ese momento,
Él había preferido guardar silencio o hablar de forma breve, indiferente y sin emociones. Pero ahora, por primera vez, se le presentaron todas las pruebas reunidas al mismo tiempo: peritajes, testimonios y dictámenes oficiales de expertos. La tarea de la investigación era clara: lograr que el sospechoso rompiera su silencio y explicara lo sucedido por primera vez. Antoine parecía al principio tan tranquilo como siempre. El investigador enumeró metódicamente cada pieza de evidencia. Primero se presentó la pericia grafológica que confirmaba la falsificación de la firma de la hermana en el poder. Este documento había cubierto durante años la mentira de que Cécile había renunciado voluntariamente a su parte de la herencia y se había ido. Antoine no intentó impugnar los resultados de la pericia y no reaccionó de ninguna manera a lo escuchado. La siguiente prueba importante fueron las huellas dactilares. El investigador comunicó que los expertos forenses las habían encontrado en la cadena, en la cerradura y en todos los anclajes del sótano. No había otras huellas, solo las de Antoine. Incluso después de esta información, él siguió en silencio y mirando a un punto fijo, como si nada de lo dicho tuviera relación con él. Luego, el investigador comenzó a hablar sobre el ex prometido de Cécile, sobre quien Antoine había intentado desviar las sospechas anteriormente. Esta versión también fue refutada por datos oficiales del Servicio de Inmigración y del empleador de Canadá. El prometido no podía haberse encontrado físicamente en Francia cuando Cécile desapareció. Su ausencia en el país fue registrada por documentos y confirmada por la ausencia total de cualquier rastro de su presencia en el pueblo. En este momento, por primera vez, algo cambió en el comportamiento de Antoine. Dejó de mirar hacia un lado, perdió por un instante su habitual serenidad y le dijo al investigador brevemente que Cécile tenía la intención de vender la casa. Lo dijo como si esa simple frase explicara absolutamente todo lo que había sucedido. Para la investigación, esta fue la primera pista real, la primera admisión indirecta del motivo. Naturalmente, Antoine no confesó el acto directamente. No contó cómo habían sucedido las cosas. No confirmó los detalles encontrados por los expertos. Pero con su respuesta dejó claro que el conflicto por la venta de la casa había sido real y grave. Ese fue precisamente el momento en que los investigadores recibieron la confirmación de las sospechas que ya se habían formado durante el curso de la investigación. El interrogatorio continuó, pero Antoine volvió a cerrarse y a guardar silencio. No respondió a ninguna pregunta más, no reaccionó a nuevas pruebas y hechos. Sin embargo, lo escuchado fue suficiente para los investigadores. Incluso esa breve observación sobre el deseo de la hermana de vender la casa permitió registrar oficialmente el motivo en el expediente: el apego patológico de Antoine a la herencia familiar y el miedo a perderla. Los investigadores sabían que no lograrían obtener una confesión completa de Antoine. Él había elegido la estrategia de resistencia pasiva y no tenía intención de cambiar su posición. Sin embargo, este interrogatorio fue suficiente para entender claramente que Antoine no cometió el crimen por casualidad o un acto impulsivo, sino por su propia lógica interna. Para él, la casa era de hecho toda su vida, y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conservarla, incluso a cruzar la línea de la ley y la moral. Desde ese momento, la investigación tenía un motivo absolutamente claro y pruebas materiales confirmadas. Ahora los investigadores estaban listos para el siguiente paso: la acusación oficial y la remisión del caso a los tribunales. A la investigación le quedaba una única fuente que podía reconstruir por completo la imagen de aquel día en que Cécile desapareció de la vida normal y fue encerrada en su propia casa. Esa fuente era ella misma. Sus primeras declaraciones se convirtieron en las pruebas más valiosas e irrefutables, en un caso en el que todas las circunstancias habían estado envueltas en un secreto absoluto durante mucho tiempo. Las declaraciones de Cécile fueron tomadas directamente en la habitación del hospital. Los médicos solo permitieron que los investigadores la vieran unos días después de su ingreso, ya que estaba muy débil y físicamente no podía hablar mucho tiempo. Su voz sonaba baja, con largas pausas entre las palabras, pero cada frase pronunciada por ella fue decisiva para la investigación.
Cécile contó que el día de su desaparición, Antoine la había llamado para que le ayudara en el sótano, supuestamente para hacer un inventario de la colección de vinos que quedaba de sus padres. Le pidió que bajara primero, diciendo que él volvería enseguida con los papeles. Cuando ella estaba abajo y empezó a inspeccionar las botellas, escuchó los pasos de su hermano detrás de ella. No se dio la vuelta. Nada le hizo sospechar. Al momento siguiente, sintió un fuerte golpe en la nuca y perdió el conocimiento de inmediato. Cécile se despertó ya encadenada a la pesada prensa de vino. A su alrededor estaba oscuro y frío. Comprendió de inmediato que se encontraba en el sótano, pero no podía creer que fuera Antoine quien lo había hecho. Durante las primeras horas, gritó. Intentó liberarse, pero comprendió que nadie la escuchaba. Después de un rato, su hermano regresó y le dijo fríamente que permanecería allí el tiempo que fuera necesario para que olvidara la casa y la idea de venderla. Esas palabras se le grabaron para siempre. En sus declaraciones, Cécile también describió en detalle cómo transcurrió su vida en cautiverio. La comida y el agua aparecían de forma irregular, a menudo solo cada pocos días. Antoine prácticamente no le hablaba. Dejaba las bolsas con comida en silencio y se iba inmediatamente. Ni siquiera sabía qué día o qué año era, y poco a poco fue perdiendo la noción del tiempo. Los investigadores le preguntaron detalles para confirmar sus palabras con pruebas físicas. La posición de la cadena, de la cerradura, los productos que se encontraron en el sótano. Todo lo que Cécile contó coincidía completamente con los informes de los expertos y las huellas encontradas. Sus declaraciones se convirtieron en la confirmación absoluta de que la versión de Antoine sobre la desaparición voluntaria era una mentira de la primera hasta la última palabra. Cuando la investigación terminó de registrar sus declaraciones, quedó finalmente claro que Antoine no solo había intentado ocultar las circunstancias de lo sucedido, sino que lo había planeado todo meticulosamente de antemano, sabiendo exactamente qué y cómo lo haría. Cécile no solo confirmó las principales sospechas de la investigación, sino que también se convirtió en la testigo principal contra su propio hermano, revelando circunstancias que nadie más podía saber. Ahora la investigación ya no tenía dudas sobre quién y por qué había cometido este crimen. La única persona que podía contarlo todo sin distorsiones lo hizo con tanto detalle y claridad que los investigadores ya no tuvieron que hacer conjeturas ni buscar versiones alternativas. Antoine fue finalmente desenmascarado por las palabras de la persona a la que había intentado ocultar al mundo para siempre. El careo entre Antoine y Cécile debía aclararlo todo definitivamente. Fue el momento en que el acusado se enfrentó por primera vez cara a cara con la persona cuya vida había sido completamente destruida por su acción. Los investigadores sabían lo difícil que sería este encuentro para ambos, pero lo más importante era cómo reaccionaría el propio Antoine ante las palabras de Cécile. Podía continuar con su obstinado silencio o finalmente admitir lo que todos a su alrededor ya habían comprendido. Cuando Cécile comenzó a hacer su declaración, Antoine evitó mirarla. El investigador leyó extractos de sus palabras originales, que habían sido grabadas en el hospital. Como el hermano la había llamado al sótano, supuestamente para ayudar a contar la colección de vinos de los padres, cómo siguió el golpe inesperado y cómo luego comenzaron los años interminables de aislamiento. Ella hablaba lentamente. Su voz aún sonaba baja, pero contenía la certeza de una persona que ya no tiene nada que perder. Durante todo su relato, Antoine permaneció completamente inmóvil. Parecía que no solo se negaba a mirarla a los ojos, sino que intentaba aislarse completamente de su presencia. Los investigadores observaron atentamente su reacción, tratando de notar alguna emoción, arrepentimiento, inquietud, ira. Pero Antoine parecía petrificado, volviéndose completamente impenetrable durante ese tiempo. Después de terminar su relato, Cécile guardó silencio. En la sala reinaba un silencio absoluto. El investigador, que ya comprendía que este era el momento decisivo, le hizo a Antoine la única y más importante pregunta: si confirmaba las palabras que su hermana acababa de decir. Los investigadores esperaban que volviera a sumirse en el silencio o que comenzara a negar cosas obvias,
Pero la reacción de Antoine sorprendió a todos. Levantó los ojos por primera vez y, sin mirar a su hermana, dijo en voz baja y casi indiferente: «Sí». Esta breve palabra quedó registrada en el protocolo como confirmación oficial de la veracidad de las declaraciones de Cécile. Naturalmente, Antoine no dio explicaciones detalladas ni ningún detalle, pero para la investigación eso ya no era importante. La palabra «sí», que pronunció en presencia de la propia víctima, le quitó definitivamente la posibilidad de seguir ocultando lo sucedido. Los investigadores comprendieron. Esto no era una confesión en el sentido más estricto de la palabra. Antoine no habló de motivos, no mostró arrepentimiento y no tenía intención de justificarse. Pero la palabra que dijo fue suficiente para registrar oficialmente su participación en el crimen. Ahora la investigación ya no tenía dudas. Antoine Dubois había reconocido personalmente su responsabilidad por primera vez, aunque en un formato mínimo. A partir de ese momento, la investigación tuvo todo lo necesario para cerrar definitivamente la instrucción y remitir el caso al tribunal. Después de la confesión de Antoine, los investigadores pudieron finalmente reconstruir toda la secuencia de eventos y comprender cómo se había desarrollado esta historia desde el principio. Ahora cada detalle encajaba en su lugar y toda la cadena de acciones se volvió clara e irrefutable. Todo comenzó poco después de la muerte de los padres en junio de 2013. La casa de la familia Dubois pasó a Cécile y Antoine en partes iguales. Al principio intentaron vivir como antes, pero se hizo evidente que los intereses del hermano y la hermana divergían. Antoine, para quien la casa era el único valor en la vida y una forma de mantener cierto estatus, no tenía intención de perderla. Cécile, por otro lado, quería vender su parte para obtener dinero y comenzar una nueva vida, lejos del pueblo y de los recuerdos familiares. La tensión entre ellos fue aumentando durante meses. Antoine intentó disuadir a su hermana, pero su decisión solo se hizo más firme. En marzo de 2014, cuando Cécile le comunicó oficialmente a su hermano que quería vender su mitad, él comprendió finalmente que la casa podía perderse. Fue entonces cuando tomó la decisión que determinaría el destino de ambos. Con un pretexto inventado, Antoine le pidió a su hermana que le ayudara en el sótano, supuestamente para hacer un inventario de las existencias de vino que habían quedado de sus padres. Para Cécile, eso sonaba absolutamente natural. Aceptó y bajó sin sospechar nada. Allí, en la oscuridad y la humedad del sótano, Antoine la golpeó inesperadamente en la cabeza y aprovechó el momento para quitarle a su hermana la posibilidad de irse. Luego la ató, sujetándola con una cadena a la vieja prensa de vino, y no le dio ni una sola oportunidad de liberarse. El siguiente paso fue la falsificación de documentos oficiales. Antoine comprendió muy bien que necesitaría una leyenda convincente para que nadie hiciera preguntas innecesarias. Falsificó cuidadosamente la firma de su hermana en el poder notarial y convenció al notario de que Cécile había renunciado voluntariamente a su parte a cambio de una compensación monetaria y se había ido a una comunidad espiritual remota. Nadie dudó de esta versión, ya que el carácter de Cécile permitía un desarrollo de los acontecimientos de este tipo. Desde entonces, la vida de Antoine siguió un estricto doble esquema. Para los vecinos continuó desempeñando el papel del hermano solitario y responsable que cuidaba con esmero la casa de sus padres, mientras que en el sótano continuaba la silenciosa tragedia de Cécile, quien se encontraba en completo aislamiento. Compraba regularmente productos baratos y agua en el supermercado, asegurando así las condiciones mínimas para su existencia, pero sin darle ninguna oportunidad de rescate o ayuda. Así pasaron largos 11 años, años de silencio absoluto, invisibilidad y desesperación. La única razón para el descubrimiento del crimen fue una casualidad banal: la revisión de las líneas eléctricas y la tenacidad de las autoridades municipales. Cuando los trabajadores abrieron la puerta del sótano, Cécile fue encontrada con vida, pero apenas capaz de moverse. Ahora, después de que la confesión oficial del propio Antoine resonara, la cronología del crimen reconstruida por la investigación obtuvo el estatus de versión oficial de los acontecimientos. Los investigadores tenían una imagen completa de cómo este crimen había sido planeado, cometido y ocultado durante más de una década.
Ahora solo les quedaba un paso: acusar oficialmente a Antoine Dubois y entregar los expedientes al tribunal. La sala del tribunal estaba llena. Antoine Dubois estaba sentado en silencio, sin emociones. Todas las pruebas reunidas eran claras e inequívocas: la falsificación de los documentos, el aislamiento de la hermana en el sótano, la confesión completa de Cécile. El abogado intentó hablar sobre los problemas psicológicos de Antoine, pero el tribunal dictaminó que esto no era una justificación ni un motivo para reducir la pena. Antoine no pronunció un alegato final. No miró ni al juez, ni a su hermana, ni a los presentes. Estaba claro que había tomado la decisión de antemano y ya no tenía intención de explicar nada. El tribunal decidió declararlo culpable, teniendo en cuenta la particular crueldad de los actos, la duración del encierro de su hermana y la plena conciencia del crimen cometido. Antoine Dubois fue condenado a 30 años de prisión, con una pena de prisión real sin derecho a libertad condicional antes de cumplir 2/3 de la pena establecida. El caso de la familia Dubois quedó finalmente cerrado y la casa pasó al control del Estado hasta que se decidiera su futuro destino. Tras la sentencia, Antoine comenzó a cumplir su condena y para Cécile comenzó una larga y difícil rehabilitación. Médicos y psicólogos la ayudaron a regresar gradualmente a la vida normal y a recuperar la salud que había perdido durante los años de aislamiento. Abandonó el pueblo y se estableció en una pequeña ciudad, lejos del lugar que le recordaba todo lo vivido. La casa de la familia Dubois fue puesta a la venta por decisión del tribunal. Durante mucho tiempo no se encontraron compradores. Su reputación era demasiado sombría después de los acontecimientos ocurridos. Finalmente, una de las empresas locales adquirió la propiedad y decidió convertir la casa en un pequeño hotel para turistas. El sótano mismo, que había adquirido una triste fama en toda la comunidad, fue completamente rellenado y tapiado. Legalmente, se había restablecido la justicia. Antoine recibió su merecida pena y Cécile tuvo la oportunidad de comenzar una nueva vida, aunque el pasado seguía afectándola. El caso fue oficialmente cerrado, pero para los habitantes de Vieux-Chêne y los pueblos vecinos, permaneció como un recordatorio de lo frágil que es la línea entre la vida cotidiana y una tragedia que puede esconderse detrás de la fachada de una casa muy común